Millonario descubre a la limpiadora protegiendo a su hijo lisiado y queda espantado al ver la verdad. El grito en el jardín. El chillido desgarró la paz de la tarde, un sonido agudo, histérico y cargado de veneno que hizo que el aire caliente se sintiera repentinamente helado. No hubo advertencia, ni palabras previas, solo la explosión de violencia bajo la sombra de las bugambilias rosadas. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo ahora mismo, maldita salvaje!, bramó Isabela, con el rostro desfigurado por una ira que le robaba toda su supuesta elegancia. Su mano, perfectamente manicurada, se cerró como una garra de hierro alrededor del antebrazo de Carmen. Las uñas se clavaron en la piel, buscando hacer daño, buscando sangre. Carmen, con su uniforme azul impecable y los guantes de goma amarilla aún puestos, trastabilló hacia atrás, pero sus pies se plantaron en la tierra con una firmeza que nacía del puro instinto de supervivencia. No la suya, sino la del niño. Carmen no soltó la silla de ruedas. Sus dedos enguantados se aferraban al metal negro del reposabrazos con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos bajo el látex. Su cuerpo funcionaba como un escudo humano, un muro frágil de carne y hueso interpuesto entre la furia de la madrastra y el silencio aterrorizado de Leo. «Señora, por favor, lo está lastimando», suplicó Carmen, con la voz quebrada por el miedo, pero sin retroceder ni un milímetro. Sus ojos, grandes y oscuros, estaban llenos de lágrimas, no por el dolor físico del agarre de Isabela, sino por la angustia de ver a Leo encogerse en su silla. Leo, el hijo del patrón, un adolescente de 14 años que parecía mucho más pequeño debido a la atrofia de sus piernas y al peso de una tristeza antigua, no decía nada. Estaba pálido, con la piel casi transparente bajo la luz dorada del atardecer. Sus manos temblaban sobre sus rodillas inmóviles. Sus ojos iban de una mujer a la otra, una pelota de ping-pong en un partido mortal. Quería gritar, quería defender a la única persona que le sonreía en esa mansión fría, pero el miedo le había cosido la boca. Isabela tiró de nuevo, esta vez con más violencia, sacudiendo todo el cuerpo de la empleada. «No te atrevas a decirme qué hago con mi familia, sucia muerta de hambre», escupió Isabela, inclinándose hacia adelante, invadiendo el espacio personal de Carmen con su perfume caro que ahora olía a peligro. «Te vi, vi lo que estabas haciendo. Eres una ladrona y una abusadora. ¡No es verdad!», gritó Carmen, negando con la cabeza frenéticamente, sintiendo cómo el brazo le ardía donde Isabela la apretaba. «Solo le estaba acomodando la manta. Tenía frío. ¡Mentira!». Isabela soltó una carcajada seca, cruel. «En este clima no hace frío, lo estabas tocando. Estabas metiendo tus manos sucias, donde no debes, buscando qué robarle al pobre inválido que no se puede defender». La palabra inválido golpeó a Leo más fuerte que cualquier bofetada. El chico bajó la cabeza, clavando la vista en el suelo de adoquines, deseando desaparecer, deseando que la tierra se lo tragara. Carmen vio ese gesto, vio cómo el alma del niño se rompía un poco más, y eso le dio una fuerza inesperada. Con un movimiento brusco, Carmen se zafó del agarre de Isabela. Fue un acto reflejo, defensivo, pero la señora de la casa lo tomó como una declaración de guerra. Carmen retrocedió un paso, respirando agitadamente, con las manos en alto en señal de paz, mostrando las palmas amarillas de goma. «No me toque, señora Isabela. Puede gritarme todo lo que quiera, puede despedirme si le da la gana, pero no voy a dejar que se acerque a Leo cuando está en ese estado. No mientras yo respire». El silencio que siguió a esa frase fue más aterrador que los gritos. Isabela se quedó quieta, enderezando su espalda. Se pasó la mano por el cabello castaño, recolocando un mechón suelto en su peinado perfecto. Su expresión cambió de la furia roja a una frialdad calculadora. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, curvó sus labios. Era la sonrisa del depredador que sabe que la presa ha caído en la trampa. «¿Ah, sí?», susurró Isabela, con una voz suave que erizaba la piel. «¿Me estás desafiando, Carmen? ¿Tú? Una simple criada que recogimos de la calle». Carmen tragó saliva. Sabía que había cometido un error fatal. En el mundo de los ricos, los pobres no tienen derecho a la dignidad,
y mucho menos a la defensa. Pero miró de reojo a Leo, que la observaba con una mezcla de terror y adoración, y supo que no podía arrepentirse. «Solo protejo al niño», dijo Carmen bajando la voz. «Veremos quién necesita protección ahora», siseó Isabela. En ese instante, el sonido de unos pasos pesados sobre la grava del camino principal rompió la atmósfera. Eran pasos de autoridad, pasos de cuero caro y suelas firmes. Pasos que Carmen conocía de memoria y que solían significar seguridad, pero que hoy sonaban a sentencia. Alejandro había llegado. Isabela giró la cabeza hacia el sonido. En una fracción de segundo, su rostro sufrió una metamorfosis espeluznante. La furia desapareció, la arrogancia se esfumó, sus ojos se llenaron instantáneamente de lágrimas artificiales, sus hombros cayeron en una postura de fragilidad absoluta. Se llevó una mano al pecho, simulando una taquicardia por el susto. El escenario estaba montado, y Carmen, con sus guantes amarillos y su uniforme de trabajo, estaba parada en el centro del escenario, interpretando el papel de villana sin saberlo. El juez y la sentencia. Alejandro se detuvo a 5 metros de la escena. Su figura alta y atlética proyectaba una sombra larga sobre el jardín. Venía con el saco del traje colgado del hombro, la camisa blanca arremangada y la corbata deshecha. Tenía el rostro cansado de un hombre que ha pasado 10 horas negociando fusiones millonarias, lidiando con tiburones financieros, solo deseando llegar a su refugio de paz. Pero lo que encontró no fue paz. Sus ojos oscuros escanearon la situación con la precisión de un láser. Vio a su esposa, Isabela, temblando y sollozando en silencio. Vio a su hijo, Leo, encogido en la silla de ruedas como si esperara un golpe. Y vio a Carmen, la empleada doméstica, agitada, sudorosa, con el pecho subiendo y bajando violentamente, parada en una posición que, desde su ángulo, parecía amenazante. «¿Qué demonios está pasando aquí?», preguntó Alejandro. No gritó. No le hizo falta. Su tono de voz, grave y profundo, vibró en el aire con la autoridad de quien no admite réplicas. Isabela no esperó. Se lanzó hacia él, corriendo esos pocos metros con una desesperación teatral, y se arrojó a sus brazos, enterrando la cara en su camisa blanca. «Alejandro, gracias a Dios que llegaste», lloró Isabela, asegurándose de que sus lágrimas mojaran la tela de su pecho. «Tuve tanto miedo, mi amor. Tanto miedo». Alejandro, instintivamente, rodeó a su esposa con un brazo, pero sus ojos no se apartaron de Carmen. Su mirada era una mezcla de confusión y una decepción creciente que dolía más que el odio. ¿Miedo? ¿Miedo de qué? Isabela, explícate. Isabela se separó un poco, lo suficiente para mirarlo a los ojos con sus pupilas brillantes por el llanto fingido. Señaló a Carmen con un dedo trémulo, como si señalarla le causara dolor físico. «De ella, Alejandro, de esa mujer». Isabela sollozó, tomando aire para darle dramatismo. «Salí al jardín porque escuché un ruido extraño. Y la encontré. La encontré encima de Leo». El mundo de Carmen se detuvo. Sintió que la sangre se le iba a los pies. Quiso hablar. Quiso gritar que era mentira, pero la voz se le atascó en la garganta. «¿Encima de Leo?», repitió Alejandro, frunciendo el ceño, incapaz de procesar la imagen. Miró a su hijo. Leo seguía con la cabeza baja, incapaz de sostener la mirada de su padre. Alejandro interpretó ese silencio como vergüenza, como trauma. «¿Carmen? ¿Qué significa esto?». Le estaba torciendo el brazo Alejandro. Interrumpió Isabela, subiendo el volumen, tapando cualquier intento de defensa de la empleada. Lo estaba obligando a decirle dónde guardamos la caja fuerte. Y cuando intenté detenerla, se me echó encima. «Mira». Isabela extendió su propio brazo, donde, irónicamente, la propia fuerza que ella había ejercido al jalar a Carmen había dejado una leve marca roja en su piel sensible. «Me atacó, Alejandro. Esa salvaje me atacó en mi propia casa». Alejandro soltó a su esposa suavemente y dio 2 pasos hacia Carmen. La distancia entre el patrón y la empleada nunca había parecido tan abismal como en ese momento. Carmen, que siempre lo había admirado por ser un hombre justo,
Vio cómo la justicia se nublaba en sus ojos, reemplazada por el instinto ciego de protección hacia los suyos. «Señor», empezó a decir Carmen con la voz hecha un hilo, juntando las manos enguantadas en un gesto de súplica. «Señor Alejandro, le juro por mi vida, por la memoria de mi madre, que eso no es verdad. ¡Cállate!». La voz de Alejandro fue un latigazo. Carmen cerró la boca de golpe, estremeciéndose. Alejandro miró a Leo. Necesitaba que su hijo hablara. Necesitaba que él desmintiera esa locura. Carmen había cuidado de Leo durante 2 años. Ella era quien le hacía reír, quien le cocinaba lo que le gustaba. No tenía sentido. Pero la duda es un veneno rápido, y Isabela lo había inyectado directo en la vena. «Leo», dijo Alejandro, con voz más suave pero tensa. «Hijo, mírame». Leo levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban llenos de pánico. Detrás de Alejandro, Isabela lo miraba fijamente, con una mano discretamente tocando el bolsillo de su vestido. Leo conocía ese gesto. Sabía lo que significaba. Si hablaba, si defendía a Carmen, las consecuencias cuando su padre se fuera a trabajar serían terribles. Las vitaminas especiales, como las llamaba Isabela, volverían. La oscuridad volvería. «Leo, ¿Carmen te lastimó?», preguntó Alejandro, desesperado por una respuesta. El niño tembló. Miró a Carmen pidiéndole perdón con los ojos. Luego miró a su padre, y con un dolor infinito, simplemente negó con la cabeza muy levemente. Un gesto ambiguo que Alejandro, en su estado de alteración, no supo interpretar. «Está en shock, Alejandro. No lo presiones», gritó Isabela, volviendo a tomar el control. «Mira cómo tiembla. Esa mujer lo ha aterrorizado. Y mira esto». Isabela metió la mano en el bolsillo de Carmen. Fue un movimiento rápido, de prestidigitador. Carmen, paralizada por la autoridad de Alejandro, no reaccionó a tiempo. Isabela sacó la mano triunfante. En sus dedos sostenía algo dorado. El reloj de oro. El reloj que había pertenecido a la madre biológica de Leo. La reliquia más sagrada de la casa. «¡Lo tenía en su delantal!», chilló Isabela, mostrando la prueba incriminatoria. «Estaba robando el reloj de tu difunta esposa, Alejandro. Se aprovechó de que Leo no puede caminar para quitárselo, y luego lo maltrató para que no hablara». Alejandro miró el reloj brillando bajo el sol. Sintió una náusea profunda. Ese objeto no era solo oro. Era el recuerdo de su primer amor, la madre de su hijo. Verlo en las manos de Isabela, supuestamente sacado del uniforme de Carmen, rompió algo dentro de él. La poca duda que le quedaba se evaporó, reemplazada por un asco frío y absoluto. Caminó hacia Carmen. Ya no había ira explosiva en él, sino un desprecio glacial que era 1000 veces peor. Se detuvo a centímetros de ella. Carmen podía oler su colonia, mezclada con el sudor del día. Podía ver las venas palpitando en su cuello. «Yo confié en ti», dijo Alejandro, en voz baja, cada palabra cargada de una decepción letal. «Te abrí las puertas de mi casa. Te dejé cuidar a lo más sagrado que tengo. Y tú eres un monstruo. Señor, yo no...». Ella lo puso ahí. Carmen lloraba abiertamente ahora, lágrimas gruesas rodando por sus mejillas, cayendo sobre el uniforme. «Es una trampa. Basta». Alejandro levantó la mano como para detener el flujo de mentiras. «No quiero oír una sola palabra más de tu boca sucia. Quítate esos guantes». Carmen parpadeó, confundida por la orden. «Señor, que te quites los guantes», gritó Alejandro, perdiendo la compostura por primera vez. «No mereces tocar nada en esta casa. ¡Lárgate! Vete ahora mismo antes de que olvide que soy un caballero y te saque a arrastras yo mismo». Alejandro extendió la mano y, con un movimiento brusco, agarró los dedos del guante derecho de Carmen y tiró. El látex se estiró y chasqueó al soltarse, dejando la mano desnuda, humilde y trabajadora de Carmen expuesta al aire. Fue un gesto de humillación suprema. La despojó de su herramienta de trabajo, de su dignidad. «Tienes 2 minutos para desaparecer de mi vista», dijo Alejandro, tirando el guante al suelo como si fuera basura contaminada. «Si te veo cuando entre a la casa, llamaré a la policía
y me aseguraré de que te pudras en la cárcel por robo y agresión a un menor». Isabela, detrás de él, abrazó a Leo posesivamente, sonriendo contra el cabello del niño, mientras miraba a Carmen con triunfo absoluto. Había ganado. La sirvienta estaba acabada. Carmen miró su mano desnuda. Miró el guante en el suelo. Miró a Alejandro, un hombre bueno cegado por una víbora. Y luego miró a Leo. El niño tenía los ojos cerrados, llorando en silencio. Algo cambió dentro de Carmen. El miedo a la cárcel, el miedo al desempleo, el miedo al poder del millonario. Todo eso seguía ahí, pero fue superado por algo más grande. Una llamarada de indignación, una certeza moral. Ella no se iría, no así, no dejando al niño a merced de esa mujer. Si iba a caer, caería luchando. Si iba a ir a la cárcel, iría gritando la verdad. Carmen levantó la vista. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano desnuda. Enderezó la espalda. Y por primera vez, miró a Alejandro no como a un patrón, sino como a un hombre ciego que necesitaba abrir los ojos a la fuerza. «Llame a la policía, señor Alejandro», dijo Carmen. Su voz ya no temblaba. Era dura, como piedra de río. «Llámelos. Que vengan. Pero no me voy a mover de aquí hasta que usted vea lo que su esposa tiene escondido en la mano derecha, detrás de la espalda». El jardín quedó en silencio sepulcral. Alejandro se detuvo en seco. Isabela dejó de sonreír. La duda corrosiva. El desafío de Carmen quedó flotando en el aire caliente de la tarde, pesado y tóxico. «Mire lo que su esposa tiene escondido en la mano derecha». La frase no fue un grito. Fue una sentencia. Y ante las sentencias, los culpables suelen temblar, aunque sea por dentro. Alejandro, que un segundo antes estaba listo para arrastrar a la empleada fuera de su propiedad, se detuvo. Su respiración era agitada. El nudo de la corbata deshecha le apretaba como una soga fantasma. Miró a Carmen. Vio a una mujer destrozada, sin guantes, con el uniforme manchado de tierra y lágrimas, pero con una mirada de fuego que no coincidía con el perfil de una ladrona. Los ladrones huyen, los ladrones bajan la mirada, los ladrones no exigen ser revisados, ni desafían a la señora de la casa con esa firmeza suicida. Lentamente, como si el cuello le pesara toneladas, Alejandro giró la cabeza hacia Isabela. Ella no se había movido, pero su postura había cambiado imperceptiblemente. Ya no era la víctima frágil que se derrumbaba en busca de consuelo. Ahora estaba rígida, tensa como una cuerda de violín a punto de romperse. Su mano derecha, efectivamente, estaba oculta tras los pliegues de su falda gris de diseño, apretada contra la parte baja de su espalda, fuera de la vista. «¿Qué estupidez es esta?», soltó Isabela, con una risa nerviosa que sonó demasiado aguda, demasiado quebradiza. «Alejandro, por favor. ¿Vas a caer en el juego de esta desquiciada? Está intentando ganar tiempo. Está intentando distraerte del hecho de que tenía el reloj de tu madre en su bolsillo». Isabela dio un paso hacia él, intentando acortar la distancia, intentando usar su cercanía física, su perfume, su tacto, para nublar el juicio de su esposo. Levantó la mano izquierda, la libre, para acariciarle la mejilla. «Mi amor, mira cómo tienes a Leo», susurró ella, señalando al niño con un gesto teatral de dolor. «El pobrecito está aterrorizado por los gritos de esta mujer. Sácala de aquí. Llama a seguridad. No le des el gusto de seguir con este circo. Hazlo por tu hijo». Alejandro miró a Leo. El chico seguía inmóvil en su silla de ruedas. Pero algo en la mirada de su padre hizo que Leo reaccionara. El niño no miraba a Carmen con miedo. No. Sus ojos grandes y oscuros estaban fijos en Alejandro, y en ellos no había terror hacia la criada, sino una súplica muda, desesperada. Leo estaba intentando decirle algo con la mirada, algo que su boca, sellada por meses de manipulación psicológica, no se atrevía a pronunciar. Alejandro sintió un escalofrío. Era un hombre de negocios, un experto en leer a las personas en las mesas de negociación. Sabía detectar cuando alguien mentía sobre un contrato. ¿Cómo era posible que no pudiera leer lo que pasaba en su propio jardín? Pero la duda,
Esa pequeña semilla que Carmen había plantado comenzó a echar raíces violentas. Recordó las últimas semanas. Recordó cómo Leo siempre estaba durmiendo cuando él llegaba del trabajo. Recordó las veces que Isabela le decía: «No lo molestes, cariño. Hoy tuvo un día difícil y le di sus vitaminas para que descanse». Recordó la palidez de su hijo, la apatía, la falta de apetito que los médicos atribuían a la depresión por su condición. ¿Y si no era depresión? Alejandro dio un paso atrás, alejándose de la caricia de Isabela. La mano de ella quedó suspendida en el aire, rechazada. «Enséñame la mano», dijo Alejandro. Su voz sonó ronca, irreconocible. La cara de Isabela palideció bajo el maquillaje perfecto. Sus ojos destellaron con una mezcla de pánico y furia contenida. «¿Qué?», preguntó ella, fingiendo no haber entendido. «Que me enseñes la mano derecha, Isabela, la que tienes escondida detrás de la espalda». «Esto es inaudito», explotó ella, cambiando la táctica de la seducción a la indignación ofendida. Retrocedió 2 pasos, poniendo distancia entre ellos. «¿Me estás revisando a mí? ¿A tu esposa? ¿Vas a poner la palabra de una sirvienta ignorante, una ladrona que acabamos de atrapar, por encima de mi dignidad? Alejandro, me estás humillando. La única que se está humillando eres tú, si no me muestras qué tienes ahí», intervino Carmen. Su voz era firme, aunque las piernas le temblaban. Sabía que se jugaba la vida. Si Isabela lograba tirar lo que tenía en la mano, si lograba esconderlo entre los arbustos, Carmen iría a la cárcel y Leo quedaría condenado. No podía permitirlo. «Suéltelo, señora. Deje que el señor vea cómo cuida usted al niño». «Cállate, maldita insolente», chilló Isabela girándose hacia Carmen con una violencia que hizo que Alejandro parpadeara. Esa no era la mujer dulce con la que se había casado. Esa era una fiera acorralada. «Isabela». La voz de Alejandro subió de volumen tronando en el jardín. «Basta, no voy a repetirlo. Enséñame la mano. Ahora». El silencio volvió a caer, pesado como una losa. Los pájaros parecían haber huido del jardín. Solo se escuchaba la respiración entrecortada de Leo, que había comenzado a llorar en silencio, lágrimas gordas rodando por sus mejillas pálidas. Isabela miró a su esposo. Vio que la duda se había transformado en sospecha. Vio que el papel de víctima ya no funcionaba. Su mente calculadora trabajó a 1000 por hora. Necesitaba una salida. Necesitaba deshacerse de la evidencia. «Bien», dijo Isabela, con voz gélida, irguiendo el mentón con arrogancia. «Si tanto desconfías de mí, si tanto prefieres creerle a la servidumbre, entonces me voy. No voy a quedarme aquí para ser insultada. Me voy a mi habitación y haré las maletas. Claramente, este matrimonio fue un error si no hay confianza». Isabela dio media vuelta bruscamente, intentando caminar hacia la casa, manteniendo su mano derecha oculta contra el costado de su cuerpo, protegida por el ángulo de su propia cadera. Fue un movimiento inteligente. Fue una jugada de ajedrez diseñada para hacer sentir culpable a Alejandro y al mismo tiempo darle la oportunidad de tirar el objeto en el primer inodoro que encontrara. Pero Carmen no era una pieza de ajedrez. Carmen era una madre en espíritu, y las madres no dejan escapar al lobo. «No la deje ir», gritó Carmen, rompiendo el protocolo, rompiendo las reglas, rompiendo todo. «Si entra a la casa, lo tirará. Señor, deténgala». Alejandro no pensó. Actuó. El instinto paternal, ese que había estado dormido bajo capas de trabajo y estrés, despertó de golpe ante la urgencia en la voz de la empleada. «Isabela, detente», ordenó. Isabela no se detuvo. Aceleró el paso, sus tacones golpeando la piedra del camino con urgencia. Alejandro corrió. Fueron 3 zancadas largas, potentes. Alcanzó a su esposa justo antes de que llegara al arco de flores que separaba el jardín de la terraza. La agarró por el brazo izquierdo, obligándola a girarse. «Te dije que te detuvieras. Suéltame, me lastimas», gritó Isabela, forcejeando, retorciéndose como una serpiente atrapada. «Muéstrame la maldita mano», rugió Alejandro. La escena era grotesca.
El millonario elegante forcejeando con su esposa en medio de un jardín de ensueño. La fachada de la familia perfecta se desmoronaba a pedazos, ladrillo a ladrillo, grito a grito. Y en el centro de todo, la verdad pugnaba por salir. La verdad en la palma de la mano. El forcejeo duró apenas unos segundos, pero parecieron horas. Isabella luchaba con una fuerza sorprendente, una fuerza nacida de la desesperación pura. Pataleaba, intentando pisar a Alejandro, intentando morderle si era necesario. Ya no había elegancia, solo había pánico salvaje. «¡No! ¡No tienes derecho!», chillaba ella con el rostro enrojecido, las venas del cuello marcadas. Alejandro, espantado por la resistencia de su mujer, sintió que el corazón se le helaba. Si no tuviera nada que esconder, habría abierto la mano hace minutos. Si fuera inocente, le habría dado una bofetada y le habría mostrado la palma vacía. Pero luchaba. Luchaba como si su vida dependiera de ello. Y eso confirmó el peor de los miedos de Alejandro. Carmen tenía razón. Con una mezcla de asco y determinación, Alejandro atrapó la muñeca derecha de Isabella. Ella cerró el puño con todas sus fuerzas, sus nudillos blancos, sus uñas clavándose en su propia carne. «¡Ábrela!», gritó él, usando su fuerza superior para inmovilizarla. «¡Eres un bruto! ¡Te odio!», escupió Isabella. Alejandro apretó. No quería lastimarla, pero necesitaba saber. Apretó los tendones de la muñeca de ella, un punto de presión que obligaba a los dedos a ceder. «¡Por Dios, ábrela!». Los dedos de Isabella comenzaron a temblar. Su resistencia física llegó al límite. Con un gemido de frustración y rabia, su mano cedió. Los dedos se abrieron espasmódicamente. El tiempo pareció ralentizarse. De la palma sudorosa de Isabella cayeron dos objetos. No cayeron rápido, parecieron flotar en el aire denso de la tarde antes de impactar contra las losas de piedra del camino. Clac, clink. El sonido fue minúsculo, pero en el silencio repentino del jardín sonó como un disparo de cañón. Todos miraron al suelo. Allí, brillando bajo el sol dorado, había una jeringa pequeña, vacía, con la aguja aún húmeda de una gota transparente. Y junto a ella, un frasco pequeño de vidrio color ámbar, sin etiqueta comercial, lleno de un líquido turbio. Alejandro soltó a Isabella como si quemara. Retrocedió un paso, mirando los objetos en el suelo con los ojos desorbitados. Su mente intentaba procesar lo que veía, intentando buscar una explicación lógica, benigna. «Es insulina», pensó absurdamente. «Es medicina para la migraña». Pero Carmen rompió la burbuja de negación. Carmen se dejó caer de rodillas, no ante sus patrones, sino ante la evidencia, señalándola con su mano desnuda. «Ahí está», sollozó Carmen, con la voz rota por el alivio y el dolor. «Ahí está el sueño del niño Leo». Alejandro levantó la vista hacia Carmen, aturdido. «¿Qué es eso?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Es sedante, señor. Sedante para caballos o algo peor», dijo Carmen sin dejar de mirar el frasco. «Lo sé porque encontré uno igual en la basura la semana pasada. Lo escuché. La escuché a ella hablando por teléfono, diciendo que la dosis era suficiente para mantenerlo tranquilo y sin molestar, hasta que usted volviera de viaje». Alejandro sintió que el mundo giraba. Miró a Isabella. Ella estaba de pie, masajeándose la muñeca, respirando agitadamente. Su máscara se había caído por completo. Ya no había miedo en su rostro, solo una frialdad defensiva. La mirada de alguien que ha sido descubierto y decide que ya no vale la pena fingir. «Explícamelo», dijo Alejandro. No gritó. Su tono era de una calma mortal, la calma antes del huracán. Isabella se arregló el vestido, levantó la barbilla. Si iba a caer, caería con altivez. «Estás exagerando, Alejandro», dijo ella, con un tono de voz que intentaba recuperar la normalidad, como si estuvieran discutiendo sobre el menú de la cena. «Es medicina natural, homeopatía. Leo es un niño muy nervioso, muy difícil. Se pone histérico cuando no estás. Solo le doy algo para calmarlo, para que no sufra».
Lo hago por él. ¿Por él? Alejandro miró la jeringa en el suelo. La aguja brillaba con una amenaza letal. ¿Le inyectas homeopatía a mi hijo? Es más rápido así, respondió ella encogiéndose de hombros. Las pastillas las escupe. No me mires así. Tú no estás aquí todo el día. Tú no tienes que aguantar sus lloriqueos, su silencio depresivo. Es agotador, Alejandro. Hago todo esto para mantener esta casa en paz para ti. Miente. El grito no vino de Carmen. Vino de la silla de ruedas. Alejandro e Isabela se giraron de golpe. Leo, el niño que apenas susurraba, se había impulsado hacia adelante. Sus manos aferraban las ruedas de su silla con una fuerza nueva. Su cara estaba bañada en lágrimas, pero su expresión era de una rabia pura, adolescente y dolorosa. Leo, susurró Alejandro.